Es momento de actualizar la información aquí. Esto es El Mundo Ahora en la pantalla de France 24. Soy Juan Pupiales. Vamos ya con nuestros titulares. El presidente de Ucrania visita Serbia mientras Kiev sufre una arremetida de las fuerzas rusas. Volodymyr Zelensky denuncia un ataque de Kremlin contra Kiev que dejó un niño muerto y mientras tanto aboga porque Belgrado se integre en la Unión Europea. En Colombia, varios incidentes violentos marcan las primeras horas de Abelardo de la Espriella como presidente. Un policía murió en un ataque con drones en el noreste del país. Estados Unidos prometió una cifra millonaria para asistencia en seguridad, mientras el mandatario afirma que el crimen no quedará impune. Tenemos análisis. El abogado personal de Donald Trump a fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, fue confirmado este sábado por el Senado para liderar el Departamento de Justicia. Fue una votación con un estrecho margen de apenas un voto de diferencia. Rusia arremetió este sábado contra Ucrania en una ofensiva que deja 4 muertos en Kiev, incluyendo un niño, además de otros bombardeos en el territorio. La región capitalina fue objeto de un ataque con drones desde la madrugada. Además, el Ministerio de Defensa ruso declaró haber impactado almacenes con equipamiento de guerra dedicado a las comunicaciones y a la tecnología en la ciudad portuaria de Odessa. Los coletazos de este conflicto parecen seguir impactando países vecinos. El gobierno de Bulgaria denunció que un dron entró en su espacio aéreo y explotó en la frontera con Rumania. Ucrania dice estar en contacto con Sofía para aclarar el incidente. Mientras tanto, a Belgrado llegó el presidente Volodymyr Zelensky. El informe lo tiene Samuel Salgado Castro. Un apretón de manos cargado de matices e intereses. La primera visita oficial del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Serbia está destinada a blindar proyectos de infraestructura, seguridad alimentaria y cooperación energética ante un invierno crítico marcado por los constantes ataques rusos a la red eléctrica ucraniana. Tanto Belgrado como Kiev aspiran a ingresar a la Unión Europea. Hemos hablado sobre las relaciones con la Unión Europea. Nos complacería que se acelerara el proceso de adhesión de Serbia a la Unión Europea. Todos en Europa debemos cooperar de la forma más eficaz posible sobre la base del respeto mutuo y de relaciones mutuamente beneficiosas. Europa no puede permitirse perder a ningún país. Serbia apoyará la candidatura ucraniana al bloque. Le deseamos a Ucrania todo el éxito y por nuestra parte, como país, nunca causaremos ningún problema, ni diremos jamás, acéptennos primero, nosotros empezamos antes, así que no admitan a Ucrania. Ucrania jamás se enfrentará a un problema así, al menos no por parte de un país pequeño como Serbia. Para acelerar esta integración, ambas naciones buscan cerrar un tratado de libre comercio antes de fin de año, un proceso paralizado desde 2005 por disputas en aranceles agrícolas y clave para el ingreso de Serbia a la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, el equilibrio diplomático de Aleksandar Vučić es sumamente delicado. Serbia, cercano a Moscú, condenó la invasión rusa a gran escala de 2022, pero ha evitado mostrarse a favor de las sanciones occidentales contra el Kremlin. Belgrado sigue dependiendo en más de un 80% del gas ruso y Moscú ha acusado repetidamente al gobierno de Vučić de desviar municiones a Ucrania a través de terceros países, algo que las autoridades serbias niegan. Ante la desafiante maniobra serbia, Ucrania mantiene su postura invariable de no reconocer la independencia unilateral de Kosovo, enemigo de Belgrado y declarada en 2008. Un pacto de respeto mutuo donde Serbia intenta mantener vivas sus aspiraciones comunitarias europeas sin fracturar sus profundos lazos geopolíticos con Rusia. Cambiamos de tema. Hay señales positivas sobre una nueva ruta en el estrecho de Hormuz entre Irán y Omán, mientras este último país se reconoce que los diálogos transcurren en una atmósfera positiva. El canciller iraní Abbas Araghchi declaró que se encuentran cerca de ese eventual pacto.
Las conversaciones con Omán tratan sobre una ruta temporal. Estamos casi muy cerca del resultado. Determinar esta ruta por Irán y Omán no significa necesariamente la reapertura del estrecho de Hormuz. Eso depende de otros factores. Las violaciones del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos deberían ser compensadas. La situación actual, debo decirlo claramente, es el resultado de violar el memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos. Dejamos Medio Oriente, vamos a Colombia, en donde varios incidentes violentos se han registrado en el país en las horas posteriores a la posesión del viernes del ultraderechista Abelardo de la Espriella, mientras un policía murió en el noreste del país en un atentado con drones en el departamento del Cesar. Tuvo lugar también un ataque con explosivos contra un peaje en construcción en la vía panamericana en el departamento del Cauca, el cual es uno de los más golpeados por el conflicto armado. Precisamente de la Espriella tomó juramento en la ciudad de Cali, que también se ubica en el suroccidente del territorio. El mandatario condenó estos hechos. A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad. El Estado responderá con toda su capacidad para recuperar el control del territorio y derrotar a quienes pretenden sembrar el miedo. La posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia fue atípica, no solo porque fue la primera en la historia de la República fuera de Bogotá, la capital, sino también porque su discurso de asunción lo entregó en un cantón militar. El análisis es con César Niño, profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad Militar Nueva Granada. Es también doctor en Estudios Internacionales en Paz y Conflictos. Gracias por estar con nosotros. Abelardo de la Espriella ya ha tenido que pronunciarse y condenar los primeros hechos de violencia bajo su mandato. ¿Cómo interpretar estos atentados? ¿Cree usted que es un mensaje ya de los grupos armados contra el nuevo gobierno? Bien, muchas gracias por la invitación, sin duda alguna, y esto ocurre en un momento crucial frente a la seguridad nacional colombiana. Aquí hay algo importante que mencionar, tal vez para que todos nuestros televidentes nos sigan, y tiene que ver con que hay que tener en cuenta varias dimensiones estratégicas aquí, y es que los grupos criminales buscan de alguna otra forma poner el ritmo o definir el ritmo de la seguridad en Colombia. Que haya sido un atentado justo horas después de la posesión de Abelardo de la Espriella significa de alguna otra manera que los grupos terroristas pueden empezar a construir una narrativa que debe impedirse frente a que son capaces de cometer ese tipo de actos en cualquier modo, cualquier lugar y ante cualquier gobierno que se interponga. De otra parte, el presidente de la Espriella recibió un importante espaldarazo por parte de Estados Unidos relacionado con ese tema. Son $1.000 millones como parte de un paquete de asistencia en materia de seguridad. ¿Qué supone para Colombia contar con ese tipo de ayuda y a qué irían destinados estos fondos específicamente? Bien, habrá que definir varias cosas. Lo primero es saber si esto se trata de un asunto de cooperación o simplemente de alineamiento estratégico. Lo digo por dos razones. Cooperación significaría, digamos, a grandes rasgos y grosso modo, que Estados Unidos ayudaría a Colombia en términos económicos a luchar contra el terrorismo, el narcotráfico, etcétera. Pero si esa alineación estratégica o un alineamiento más bien sería frente a una dinámica de convertir nuevamente a Colombia en un socio prioritario con Estados Unidos para definir cuáles son las amenazas comunes, cuáles son las amenazas compartidas y, por supuesto, la metodología que esto lleve al enfrentamiento de estas organizaciones criminales. Miren, Colombia además entra al escudo de las Américas y esto introduce una dimensión regional importantísima. Por eso, a mí me da la impresión que aquí el interrogante sería ver no solamente cuánto dinero se despliega para fortalecer las capacidades militares colombianas, sino también para entender contra qué tipo de amenazas y cuál es la metodología para la sincronización entre Bogotá y Washington para construir una política de seguridad no solamente nacional, sino seguramente lo que querrá Washington, que sea hemisférica. Por lo que usted dice, entonces hay que interpretar esa ayuda no por esa cuantía de los $1.000 millones, sino más bien por el mensaje que transmiten de alineamiento entre Washington y Bogotá. Por supuesto, yo creo que aquí lo importante es definir, o que se defina más bien, no solamente jurídicamente, sino políticamente, cuáles son los requisitos de dicho desembolso en dinero, las contrapartidas y, por supuesto, los fondos destinados para esto no son de libre escogencia del Estado colombiano. Seguramente Colombia recibirá
algún tipo de información sobre para qué deben ser destinados los dineros y los recursos, y claramente con algún tipo de objetivos frente a resultados tangibles y concretos. No se trata de una inversión per se, de libre inversión, sino se trata de una inversión en seguridad con puntos estratégicos, y seguramente los conoceremos en breve, frente a una lista, a un chequeo, a una lista en la que nos diga seguramente a qué se compromete también Colombia cuando reciba el giro de este dinero. César Niño, profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad Militar Nueva Granada, gracias por estar con nosotros para este análisis. A ti, mil gracias. Todavía en América, vamos a Estados Unidos porque el ex abogado defensor de Donald Trump es desde ese sábado el fiscal general de los Estados Unidos. El Senado confirmó por un estrecho margen a Todd Blanche con 2 legisladoras republicanas que se apartaron de la línea del partido. Veamos el informe. Hace apenas 2 años, Todd Blanche era el abogado defensor de Donald Trump y estaba sentado a su lado cuando un jurado lo declaró culpable de 34 cargos de delitos graves. Ahora es el principal funcionario y máximo responsable de la aplicación y el cumplimiento de las leyes en Estados Unidos. En esta votación, los votos a favor son 50, los votos en contra son 49. La nominación queda confirmada. Una victoria por margen estrecho, con las republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski pasando al lado de la oposición para votar en contra. Blanche renunció a su puesto como socio en un prestigioso bufete de abogados de Nueva York para defender a Trump en 3 procesos federales. Cuando Trump volvió a ganar la Casa Blanca, Blanche lo acompañó. En su audiencia de confirmación, los demócratas argumentaron que Blanche seguía respondiendo únicamente a una sola persona. ¿Son amigos el presidente Trump y usted? Soy su abogado, fui su abogado y ahora soy fiscal general interino. En menos de 18 meses, el Departamento de Justicia ha demostrado que sigue siendo el abogado personal del presidente Trump. Su mandato puede resumirse en las 4 palabras que le dijo al presidente Trump: lo amo, señor. Blanche ha dirigido el Departamento de Justicia desde hace meses, interviniendo para manejar la controversia de los expedientes Epstein, después de que la exfiscal Pam Bondi fuera destituida. También entrevistó a Ghislaine Maxwell durante 2 días el verano pasado. En consecuencia, fue trasladada a una prisión de menor seguridad, una de las decisiones que ha sido objeto de críticas. Fuentes indican que sus próximos pasos incluyen una línea más dura en los procesos judiciales de inmigración y más casos basados en la creencia de Trump de que el Departamento de Justicia fue utilizado como arma en su contra durante la administración de Joe Biden. Hay luto en el mundo del fútbol por la muerte de Jorge Messi, padre y figura clave en la carrera del astro argentino Lionel Messi. Federaciones, clubes como el Barcelona, el Real Madrid, el PSG, el mundo del deporte rey han expresado sus condolencias al 10 argentino. El informe con Patricio Peralta. Luto en el mundo del fútbol. En un hospital de Rosario murió Jorge Messi a sus 68 años. El padre y mentor de la estrella del fútbol, Lionel Messi, padeció una larga enfermedad. Durante los últimos meses estuvo entre un centro médico y su casa, acompañado de su esposa, Celia, y sus hijos, Rodrigo, Matías y María Sol, según informó la familia. Lionel Messi logró pasar tiempo con su padre a su regreso de la Copa del Mundo, antes de reincorporarse a su club, el Inter de Miami. Pero más allá de darle vida al astro argentino, el papel de Jorge en su carrera fue fundamental. La verdad que el padre siempre confió en ese pequeño que en Newell's deslumbraba, que en el club del barrio deslumbraba, que en River cuando lo llevaron a probar deslumbró. Pero como te decía antes, nadie quería costear ese tratamiento que para los clubes en ese momento era una apuesta de un costo que no sabían si lo iban a poder recuperar. Y no dudó en ningún momento de llevarlo a Barcelona, de acompañarlo, de estar al lado de él, porque entendía desde muy pequeño que su hijo tenía el talento natural para ser quien es. La comunidad futbolera se volcó en solidaridad con Messi y su familia. Desde la Asociación de Fútbol de Argentina expresaron su más sentido pésame y lanzaron la consigna Fuerza Leo. El Real Madrid también expresó sus condolencias. Por su parte, el Barcelona de España y ex casa del delantero agradeció a Jorge por el compromiso con el club y por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo. Este sábado, la bandera del Club Atlético Newell's ondeaba a media asta tras conocer el fallecimiento de Jorge, equipo donde se formó Leo Messi y del que su padre fue hincha.
Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial, hasta siempre leproso. Durante el Mundial, tras marcar un hat-trick en el partido inaugural contra Argelia, Messi rompió a llorar al celebrar su primer gol. Más tarde explicó que esas lágrimas se debían a los momentos difíciles que atravesaba su familia. En su honor, se dictaminó que todos los jugadores, cuerpos técnicos y árbitros usen un brazalete negro en todos los partidos del fin de semana de todas las categorías del fútbol argentino. Llegamos hacia el final de este informativo. Como siempre, la invitación a ustedes para que se queden aquí en la pantalla de France 24. Un viaje político, social y cultural por el viejo continente. El panorama de la actualidad y la diversidad de una región decisiva en el mundo. Cada 15 días, asómese con nosotros a Europa. Acompáñenme en Ventana Europa en France 24 y France24.com.